Ya, me parece que ya deben estar ustedes visualizando la diapositiva que les estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Me verifican? ¿Sí? ¿Verifican, por favor? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Perfecto, Ana Belén. Perfecto. Listo, Manuel. Perfecto, Rodrigo. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos entonces ya desarrollando el que responde a hoy. Mira, bueno, lo que tenemos que nosotros ver es el tema de las unidades químicas de masa, ¿no? Unidades químicas de masa. ¿Pero qué cosas son las unidades químicas de masa? Bueno, son aquellas unidades que nos van a permitir denotar la masa, que tienen unidades muy pequeñas, como por ejemplo los átomos, las moléculas o las unidades de fórmula. Es como que, por ejemplo, a ver, si nosotros queremos expresar la masa de una persona, usamos como unidad el kilogramo, ¿no? Por ejemplo, la masa del profesor, 70 kilogramos, 75 kilogramos. La masa, por ejemplo, a ver, no sé, pues, ¿no? De un cuaderno, 500 gramos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí estamos cambiando las unidades. Para denotar la masa de un cuaderno, ya no usamos los kilogramos, sino usamos los gramos. Eh, para expresar la masa, por ejemplo, de un barco, ¿no? De un transatlántico, usamos las toneladas, ¿no? 500 toneladas, 600 toneladas, etcétera. Si quisiéramos expresar la masa de un cuerpo ligero, por ejemplo, un cabello, usamos los gramos o de repente los miligramos. De la misma manera, para poder denotar la masa, por ejemplo, de un átomo o de una molécula, obviamente no vamos a usar los kilogramos ni las toneladas, ¿no? Ni siquiera los gramos, sino que vamos a usar unidades que sean más adecuadas. En este caso vamos a utilizar las UMA. UMA. ¿Entendido? UMA. Ahora, ¿qué significa UMA? Bueno, UMA es el acrónimo de unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. ¿Entendido? Y como les decía, la UMA nos va a permitir indicar la masa de los átomos, de las moléculas o de las unidades de fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es qué cosa es un átomo, qué cosa es una molécula y qué cosa es una unidad fórmula. Entonces, un átomo viene a ser una partícula que constituye a un elemento químico. Por ejemplo, si tomamos una muestra de oro, oro puro, si analizamos una muestra de oro puro, lo que vamos a encontrar son átomos de oro. O sea, no vas a encontrar átomos de otro elemento que no sea oro. Lo mismo sucede si tomamos, por ejemplo, una muestra de mercurio. Al analizar el mercurio, vamos a encontrar que en su estructura únicamente hay átomos de mercurio. Entonces, muchachos, los átomos son las partículas que constituyen a los elementos químicos. Cuando hablamos de elementos químicos nos referimos, por ejemplo, al litio, sodio, berilio, magnesio, hierro, cobalto, níquel, oxígeno, azufre, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, flúor, cloro, argón, etcétera. ¿Entendido? Todos los elementos de la tabla periódica están constituidos por átomos. ¿Entendido? Átomos. Muy bien. Luego tenemos las moléculas. Mira, ustedes conocen el líquido, ¿no? El agua, ¿no? El agua. Ese líquido está formado por millones y millones de moléculas, ¿de acuerdo? Millones y millones de moléculas. Entonces las moléculas son las unidades que forman a los compuestos que son covalentes. Ustedes también conocen la sal de cocina, la sal común, esos bloquecitos medios cristalinos, medios blanquecinos, ya eso es cloruro de sodio. Y resulta que el cloruro de sodio es un material que no está formado por moléculas, sino que está formado por unidad de fórmula. Entonces tú dirás, no, profesor, ¿qué diferencia hay entre una molécula y una unidad de fórmula? Bueno, lo que sucede es que las moléculas son los constituyentes de los compuestos que son covalentes. Por ejemplo, un compuesto que es covalente es el agua. Profesor, ¿y por qué el agua es covalente? Es covalente porque entre sus átomos el enlace que predomina es el enlace covalente. Por ejemplo, en el agua encontramos la unión entre hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un elemento no metálico y el oxígeno es un elemento no metálico.
Y cuando nosotros tenemos la unión de dos átomos no metálicos, bueno, generalmente lo que se tiene es un enlace tipo covalente. ¿Entendido? Entonces, de manera práctica, debes recordar que cuando tenemos la unión de dos o más átomos no metálicos, generalmente lo que se está formando es una molécula. ¿Entendido? Una molécula. Habíamos mencionado el caso de la sal, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un sólido cristalino en cuya estructura vamos a encontrar iones. Los iones son especies que tienen carga, ¿no? Carga eléctrica. Hay especies que tienen carga positiva, los cationes, y hay otros que tienen carga negativa, los aniones. Entonces, tú sabes que entre una carga positiva y una carga negativa existe una fuerza de atracción electrostática. Esa atracción electrostática es la que permite que se forme un compuesto. Pero aquí ya no estamos hablando de un enlace covalente. La atracción entre un catión y un anión da lugar a la formación de un enlace iónico, enlace entre iones. Y cuando nosotros tenemos un enlace iónico, lo que se está formando ya no es una molécula, sino se está formando una unidad fórmula. Entonces, de manera práctica decimos que cuando nosotros tenemos un compuesto iónico, entonces estos compuestos iónicos están formados por unidades fórmula. ¿De acuerdo? Unidades fórmula. Entonces, tanto a los átomos como a las moléculas, como a las unidades fórmula, se les conoce de manera general como unidades estructurales. ¿Sí? ¿Quedó claro ese concepto, muchachos? Porque en adelante nos vamos a referir, ¿no?, a los átomos, también a las moléculas, a las unidades fórmula. Y tú ya tienes que tener bien clara la diferencia que hay entre cada uno de esos conceptos. Así que, por favor, si alguien todavía tiene alguna duda, por favor, hace su consulta en este momento o hace su observación. Walter, a ver, exactamente qué parte no has entendido, Walter. Específicamente qué parte no has entendido. Si tienes tu micrófono activo, por favor, actívalo y haz tu consulta para poder así de manera verbal, ¿no? Más rápido, en lugar de estar escribiendo, ¿sí? Walter. Profesor, buenos días. No he ¿Qué tal? ¿Cómo te va? entendido. Bien, profesor, no he entendido la parte de unidades fórmula y molécula. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, no te preocupes. Mire, escúchame. Eh, Nosotros tenemos diferentes tipos de compuestos, ¿no? Bueno, ustedes saben que un compuesto se forma cuando se combinan átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, mira, acá al costadito voy a escribir lo siguiente. Fíjate, ¿ah? Voy a colocar acá diferentes ejemplos de compuestos y tú me vas diciendo cuál es covalente y cuál es iónico. Ahora te voy a explicar más o menos cómo es que tienes que trabajar. A ver, un segundito que... Uy, ¿qué pasó acá? No responde, dice. Ya, ahora sí. Ya, fíjate en lo siguiente, ¿eh? Fíjate en lo siguiente. Supongamos que yo uno un átomo de carbono con un átomo de oxígeno. ¿Está bien? Entonces mira cómo vas a hacer, ¿ah? Lo que sí tienes que saber es identificar el tipo de elemento. Por ejemplo, el carbono es un elemento no metálico y el oxígeno es también un elemento no metálico. Entonces, cuando se unen dos átomos de elementos no metálicos, lo que aparece aquí es un enlace tipo covalente. Por lo tanto, este es un compuesto covalente. ¿Entendido? Acá aparece un enlace covalente. Entonces, la molécula que se está formando, ¿no?, la molécula que se está formando en cuyo interior tenemos carbono con oxígeno, bueno, este agregado recibe el nombre de molécula. O sea, todo este conjunto que está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno recibe el nombre de molécula. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se combina, digamos, carbono con hidrógeno. El carbono ya hemos visto que es un elemento de tipo
no metálico. Y el hidrógeno, ustedes saben que también es un elemento de tipo no metálico. Entonces yo te pregunto, entre un elemento no metálico con otro elemento no metálico, ¿qué tipo de enlace se forma? ¿Qué tipo de enlace se forma? Covalente, ¿verdad? Es un enlace covalente. Entonces, cuando tenemos un enlace covalente, todo este agregado recibe el nombre de molécula. ¿Quedó claro? O sea, cuando tengo elementos no metálicos se forma una molécula. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de combinarse hidrógeno con carbono, se combina, por ejemplo, potasio con hidrógeno? Entonces, acá lo que tenemos es que el potasio es un elemento metálico y el hidrógeno es un elemento no metálico. Y cuando se combina un elemento metálico con un elemento no metálico, lo que vamos a tener aquí es un enlace de tipo iónico. Ya no es coro, es el tipo hidrógeno no metal. Y todo este agregado ya no se llama molécula, sino se llama unidad fórmula. Unidad fórmula. ¿Entendido? ¿Está bien? Entonces, para poder saber si lo que tengo que analizar son los tipos de enlaces que aparecen dentro de esta unidad. ¿Está bien? A ver, Walter, ¿sí? ¿Me entendiste ahora? La recomendación que les haría, en todo caso, sería de que repase su tabla periódica. Cuando se unen dos átomos metálicos, bueno, tenemos un enlace metálico, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un átomo de hierro, claro, cuando tienes, por ejemplo, un átomo de hierro, ¿no? Con otro átomo de hierro, bueno, acá lo que se va a formar es un enlace metálico, pues, ¿no? Es un enlace metálico. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando tienes, pues, por ejemplo, la combinación, pues, del hierro con otro elemento, bueno, ya le hacen mezcla. Pero también hay, ¿no? Elementos metálicos con otro tipo de átomos, de repente un átomo no metálico como el carbono forma el acero. Pero eso ya no es una combinación, sino es una mezcla. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, de eso se trata esta parte, ¿sí? Luego tenemos por aquí lo que es la definición de la UMA, ¿sí? Lo que es la UMA. Bueno, como ya les había indicado, la UMA es el acrónimo de unidad de masa atómica. Y la unidad de masa atómica nos va a permitir denotar la masa de los átomos, la masa de una molécula, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero indicar cuál es la masa de un átomo de hidrógeno, digo simplemente una UMA. Pero si yo quisiera trabajar la masa de un átomo de hidrógeno en gramos, tendría que decir 0, escucha, 0,0000000, 22 ceros, 22 ceros, y terminando en 1,66 gramos. O sea, es una cantidad bien engorrosa para trabajarla en gramos. ¿Te das cuenta? De la misma manera, ¿no? Si quisiera expresar, pues, por ejemplo, la masa de un átomo de carbono, tendría que decir, pues, ¿no? 12 UMA simplemente, ¿no? 12 UMA. Si quiero expresar la masa, por ejemplo, de una molécula de agua, entonces digo 18 UMA. ¿Te das cuenta? 18 UMA. Si quisiera trabajar con gramos, tendría que multiplicar 18 por 1,66 por 10 a la menos 24, y ese sería el valor de la masa de una molécula de agua expresada en gramos. Entonces, como puedes ver, es muy engorroso, ¿no? Muy fastidioso, muy complicado trabajar la masa de los átomos, de las moléculas y también de las unidades de fórmula en términos de gramos. Ya imagínate lo que es en kilogramos, ¿no? Es muy, muy engorroso. No es práctico, no es práctico. Entonces, lo más práctico, lo más factible es trabajar la masa de los átomos y de las moléculas en UMA, ¿de acuerdo? En UMA. ¿Sí? Eso es la UMA. Ahora, ¿cómo se obtiene el valor de una UMA? Bueno, el valor de la UMA es 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Pero este valor se obtiene al dividir la masa de un átomo de carbono 12 entre 12.
Entonces de repente te estás preguntando, ¿no, profesor? ¿Qué cosa es el carbono 12? Bueno, el carbono 12 es uno de los isótopos que forman al carbono. El carbono, jovencitos, es una mezcla de diferentes isótopos de carbono. O sea, hay átomos de carbono que tienen, por ejemplo, 6 neutrones, hay átomos de carbono que tienen 7 neutrones, hay átomos de carbono que tienen 8 neutrones. Entonces, como puedes ver, hay átomos de carbono, pero que tienen diferente cantidad de neutrones, por tanto tienen diferente masa. Entonces, el elemento carbono en sí, el elemento carbono, resulta siendo una mezcla de estos tres isótopos, del carbono 12, del carbono 13 y del carbono 14. ¿Entendido? Entonces, la mayoría de los elementos químicos está formado por una determinada cantidad de isótopos naturales, porque también hay isótopos artificiales. Pero aquí únicamente vamos a considerar a los isótopos naturales. Entonces, como te repito, en la tabla periódica, la mayor parte de los elementos químicos está formado por isótopos naturales. Más o menos se ha calculado que son unos 20, 21 elementos de los 118 que conocemos que no tienen isótopos, o sea, son elementos que están formados por átomos idénticos, igualitos, no tienen la misma masa, tienen la misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de electrones, etc. Tienen todas sus características iguales, pero son poquísimos, son entre 20 y 21 elementos más o menos. Entonces, un elemento químico como por ejemplo el carbono, sí está formado por diferentes isótopos. Entonces la pregunta es ahora, profesor, si el elemento carbono es una mezcla de isótopos, la pregunta es, ¿y cómo se calcula entonces la masa del elemento carbono? Entonces, mira, para que me entiendas más o menos de lo que te estoy hablando, vamos a hacer esta idea, ¿ya? Vamos a representar al elemento carbono de la siguiente forma. Mira, tengo por aquí, mira, escúchame, ¿eh? Tengo por aquí un átomo de carbono, que en su núcleo va a tener 6 protones, ¿sí? 6 protones, pero también va a tener, ¿está bien? Ahí está. A este átomo de carbono se le conoce con el nombre de carbono 12. Luego, también hay átomos de carbono que tienen en su núcleo 6 protones, pero ahora tienen 7 neutrones. A esta. Y también vamos a tener átomos de carbono que en su núcleo tienen 6 protones y tienen 8 neutrones. ¿Cómo crees que se llaman estos átomos de carbono? Carbono 14, ¿ok? Entonces, todos ellos son isótopos del carbono, isótopos naturales del carbono. Entonces, como puedes ver, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen la misma cantidad de protones, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. Entonces, cuando yo tomo una muestra de carbono, fíjate que cuando yo digo carbono ya no me estoy refiriendo a carbono 12, ni carbono 13, ni carbono 14. Tengo por acá una muestra del elemento carbono. Y en esta muestra de carbono vamos a encontrar una determinada cantidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, el carbono 12 es abundante. Carbono 12. Tengo por acá otro carbono 12. Tengo por aquí otro carbono 12. Tengo por acá otro carbono 12. ¿Te das cuenta? El carbono 13 es menos abundante que el carbono 12. De repente podríamos tener algo similar. Carbono 13
y por aquí carbono 13. Y finalmente tenemos una menor cantidad de carbono 14. Porque es menos estable, es radiactivo el carbono 14. Ahí está. Solamente. Entonces, más o menos aquí te das cuenta que el elemento carbono es una mezcla, ¿no? Es una mezcla isotópica. Es una mezcla en la cual vas a encontrar átomos de carbono 12, carbono 13 y carbono 14, siendo el porcentaje de abundancia del carbono 12 mayor que el porcentaje de abundancia del carbono 13 y mayor que el porcentaje de abundancia del carbono 14. Al final, la suma de las abundancias me tiene que salir 100%. O sea que suponiendo que tengamos, por ejemplo, por decir, 80%, por decir, 80% de carbono 12, podríamos tener un 15% de carbono 13 y tendríamos solamente un 5% de carbono 14. Estos porcentajes se conocen con el nombre de abundancias. Obviamente son las abundancias porcentuales, ¿me entiendes? Ahora, por otro lado, cada uno de estos átomos va a tener una masa, ¿entendido? Cada acuerdo ahorita, pero el carbono 12 tiene una masa que está bien cercana al número 12. O sea, podría ser, ¿no?, 11,99 UMA. La masa 13, por eso se llama carbono 13. Por ejemplo, podría ser, no sé, pues, ¿no?, 13,01 UMA. Y la masa del carbono 14 también tiene un valor que está bien cercano a 14. Podría ser de repente 595 UMA. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te trato de decir es de que en una muestra del elemento carbono vamos a encontrar átomos de carbono 12, carbono 13, carbono 14. Cada uno de estos isótopos va a tener una masa atómica, la cual se expresa en UMA, ya hemos visto lo que es una UMA, y cada uno de estos átomos o sea, los elementos químicos, en realidad, la mayoría de ellos son mezclas de isótopos. Vamos a encontrar que solamente los elementos carbono, hidrógeno, etcétera, están formados por isótopos. ¿Entendido, muchachos? ¿Sí? Entonces, el valor de la UMA y dividir la masa de ese átomo de carbono 12 entre 12 y se obtiene este valor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es la UMA, entonces, ¿ya, muchachos? Notar la masa de un átomo, la masa de una molécula, etc. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el peso atómico. Bueno, en realidad muchos son, ¿no? Mayormente ahora se trabaja con el concepto de lo que es la masa atómica, ¿ya? Masa atómica. La masa del hidrógeno es una UMA. La masa atómica del oxígeno es 16 UMA. La masa atómica del nitrógeno es, la pregunta es, ¿y cómo se calcula la masa atómica de un elemento? ¿Cómo se calcula la masa atómica de un elemento, profe? Bueno, se calcula tomando un promedio, ¿no? Un promedio entre la masa de cada uno de los isótopos y su respectivo porcentaje de abundancia. En la diapositiva anterior te comentaba que el elemento, por ejemplo, el elemento carbono, es una mezcla isotópica, ¿no? Es una mezcla isotópica que está formada por átomos de carbono 12, el cual tiene un valor de masa, ¿no? 11,99 UMA, suponiendo. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y cada uno de ellos tiene un porcentaje de abundancia. Entonces la pregunta es, y tú dirás, no, profesor, ¿y usted cómo sabe que la masa de este átomo de carbono 12 es 11,99 UMA? ¿Cómo ha medido la masa de este átomo tan pequeñito? ¿Acaso han agarrado un átomo y lo han colocado en una balanza y salió su masa en UMA? Y por otro lado, profesor, ¿cómo usted sabe cuál es el porcentaje de abundancia de cada uno de estos átomos en la muestra? Bueno, esas respuestas, esa información, esos datos, nos lo proporciona este aparatito, ¿no? Este aparato se llama espectrómetro de masa, ¿de acuerdo? Se llama espectrómetro de masa. Bueno, en la imagen tenemos el espectrómetro que en este momento lo tiene la Universidad Católica, ¿no? La Católica es la universidad, ¿no?, que tiene el mejor espectrómetro de masa en el país actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú introduces una muestra, por ejemplo, del elemento cloro, ¿ya? Introducimos una muestra de cloro gaseoso. Bueno, este aparatito analiza esa muestra
y nos da esta información. Nos da un cuadro en el cual ver que la muestra que tú has introducido está formada por dos tipos de átomos, cloro 35 y cloro 37. Entonces, además de eso, este aparatito, esta maquinita, te va a dar la siguiente información. Te va a dar la masa isotópica del carbono, del cloro 35, 34.969. Y también el porcentaje de abundancia de este tipo de átomos, que en este caso sería 75,77%. Mientras que el cloro 37, que es el otro tipo de átomos que ha detectado el espectrómetro, tiene una masa de 26.99 UMA y tiene un porcentaje de abundancia del 24.23%. O sea, en el cloro, en el elemento cloro, vamos a encontrar dos tipos de átomos. Átomos de cloro que tienen 35 nucleones y átomos de cloro que tienen 37 nucleones. Entonces, con estos datos, nosotros ya podemos calcular la masa atómica del elemento cloro en sí. Entonces, mira, con esta información nosotros podemos deducir lo siguiente, ¿no? Que el cloro, que si yo tengo una muestra de cloro, ¿no? Si esta es una muestra de cloro, ahí está, cloro. Esta muestra vamos a encontrar dos tipos de átomos. Vamos a encontrar átomos de cloro 35. Vamos a encontrar átomos de cloro 35, así. Y vamos a encontrar átomos de cloro 37. Cloro 37. Entonces, aquí nos damos cuenta que en esta muestra de cloro, los átomos que son más abundantes son los cloros del cloro 35. Entonces, lo que necesito ahorita es que tengas bien claro este concepto, ¿no? Que los elementos químicos son mezclas de isótopos, cada isótopo. Bueno, a continuación tenemos por aquí un ejercicio para poder calcular la masa atómica de un elemento, teniendo como datos el porcentaje de abundancia y la masa isotópica de cada uno de ellos. Entonces, mira, en la pregunta número 1 me dicen, calcula la masa atómica del litio, ¿no? La masa atómica del litio. Sabiendo que el litio está formado por una mezcla de átomos de litio 6 y átomos de litio 7. La abundancia de litio 7 es del 92.4. Ah, mira, ve. El litio 7 es el átomo más abundante. Entonces, más o menos yo me hago esta idea, mira. Si este es un átomo de litio 7, por acá también tengo otro átomo de litio 7. Por acá también tengo otro átomo de litio 7. Y por acá voy a colocar un átomo de litio 6, ¿no? De litio 6, así. Entonces, en una muestra del elemento litio, mira, en toda esta muestra, la cual se llama litio, veo que hay átomos de litio 7 y átomos de litio 6. Lo que me están indicando aquí es de que para el litio 7, ¿no? Para el litio 7, tenemos una masa, a ver, un porcentaje de abundancia del 92.4%. 92,4. Tiene este valor, 7,0179. 7,0179 UMA. Y por otro lado, me dicen que tenemos también litio 6. Una pregunta, muchachos. Si la abundancia de litio 7 es del 92.4%, la pregunta es, ¿cuál será la abundancia de litio 6? A ver. Si la abundancia de litio 7 es 92, abundancia de litio 6. Ten en
cuenta que en total me debe dar 100%. ¿No? 100%. ¿Cuánto sería, muchachos? Bueno, simplemente habría que restar, ¿no? 100 menos 92.4, ¿eso cuánto me va a dar? 7,60%. Esa sería la abundancia de los átomos de litio 6. Muy bien, André. Y también acá me dan de dato la masa del átomo de litio 6, que es 6,0167. 6,0167 ohm. ¿Ya está? Entonces tenemos toda esta información del elemento y lo que nos están pidiendo calcular es la masa atómica de litio. Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, para empezar, la masa atómica de litio se denota de la siguiente manera, Ma, ¿no? Ma. Ma, masa atómica, y colocas entre paréntesis el símbolo químico del elemento litio. Masa atómica de litio igual, igual. Entonces vamos a obtener el promedio, pero no el promedio aritmético, tampoco el promedio geométrico. Vamos a obtener el promedio ponderado. ¿Entendido? El promedio ponderado. Entonces vamos a trabajar así. Por ejemplo, para el litio 7 tenemos que su porcentaje de abundancia es 92,40%. Vas a multiplicar ese porcentaje de abundancia por, en este caso, 7,0179. ¿Me entiendes? Estamos multiplicando la abundancia por su masa atómica exacta. Y le vamos a sumar el otro producto, ¿no? Que sería en este caso 0,167. Y todo esto lo vamos a dividir, mira, observa, lo vamos a dividir entre la suma de las abundancias, que sería en este caso 92,4, perdón. A ver, acá tenemos que trabajar con las abundancias, no con la masa. Vamos a borrar esta parte. Ya, ahora sí. Dividimos todo esto entre 92,4 más 7,60. Entonces, haciendo operaciones, todo esto nos sale 6,94 U. ¿Entendido? 6,94 U. Ahora, escúchame bien, hay dos tipos de masa atómica. Una masa atómica exacta y una masa atómica aproximada. La masa atómica exacta es aquella que se cae con la masa de cada uno de los átomos. Por ejemplo, acá el litio 7 tiene una masa isotópica de 7,0179. Entonces, cuando yo hago mi cálculo trabajando con esa masa isotópica, el valor que yo estoy obteniendo acá es una masa atómica exacta. Exacta. ¿Entendido? Esta masa es exacta. ¿Por qué es exacta? Probando con las masas isotópicas de cada uno de ellos. Ahí está. Entonces, como te acabo de decir, hay una masa atómica exacta y una masa atómica aproximada. Simplemente multiplicas, Walter, el porcentaje de abundancia, la masa atómica de cada uno de los átomos, ¿no? Multiplicas estas dos cantidades y le sumas el producto de estas dos cantidades y lo divides entre las abundancias, ¿no? Que sería 92,4 y 7,6. ¿Ok? Bueno, a continuación tenemos entonces, a ver, fíjate por acá, la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2. Te dicen, el cobre natural está formado por dos isótopos, el cobre 63 y el cobre 65. Me dicen, el más abundante es el primero con una distribución isotópica del 64,4%. Entonces, lo que acá me están dando de dato es lo siguiente, mira.
Están diciendo que el cobre está formado por dos isótopos. ¿Cuáles son esos dos isótopos? Uno es el cobre 63 y el otro es el cobre 65. Y ahora me dicen que el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos es, por ejemplo, el cobre, para el cobre, para el primero, dice, el primero es el cobre de 63, tiene una abundancia del 64,4%. Y no te dan otros datos. Pero te dicen, ¿no? Calcula la masa atómica aproximada. Muchachos, ¿cómo se calcula la masa atómica? ¿Cómo se calcula la masa atómica? Se calcula multiplicando la masa de cada uno de los átomos por su respectivo porcentaje de abundancia. Para el cobre 63, tengo su porcentaje de abundancia, pero no tengo su masa atómica. Entonces, cuando no tengas la masa atómica, lo que vas a hacer es trabajar con su número de masa. En este caso, trabaja con 63. Multiplicas acá 63 y le sumas, ¿no?, el otro producto, que sería 65 por su porcentaje de abundancia. Pero ese porcentaje de abundancia tú lo puedes calcular, ya que sabemos que la suma de ellos dos me tiene que dar ¿cuánto? 100%. Entonces, acá, ¿cuánto sería, muchachos? Acá sería 35,6%. ¿Está bien? 100%. Entonces, acá voy a multiplicar por 35,6. Acá multiplicamos por 35,6, la suma de las abundancias, o sea, 64,4 más 35,6. Ya está. A ver, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió, muchachos? Esperen todo esto, por favor. Multipliquen 63,44 más 65 por 35,6. Ah, ok, John. Perfecto, perfecto. Sí, no, justamente eso es lo que les pedía, ¿no? Voy a apagar la cámara porque parece que ya este es un problema. Por favor, me confirma si va mejor o si va a apagar la cámara, ¿ya? Ya, a ver ahora. Gracias por avisar, ¿ah? Gracias por avisar. Ya, a ver, entonces acá, muchachos, vamos a multiplicar 63, lo multiplicamos por 60 y a todo esto le sumamos 65 por 35,6. 35,6. Bueno, y todo esto lo vamos a dividir entre 100%, por lo que me quedaría 63,71. Muy bien, 63,712, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces acá sería 63,712, lo cual lo podemos aproximar a esta masa atómica. ¿Quién me dice? ¿En qué unidades debo expresar este resultado? No se equivoquen, ¿no? Kilogramos, no, no te pases, ¿ah? Toneladas tampoco, pues. ¿En qué unidades tenemos que expresar la masa atómica? En UMA, pues, chico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bueno, acá la clave sería la letra B. La letra B. Pero, profesor, ¿por qué, ¿por qué acá dice aproximada? ¿Por qué me piden la aproximada? Bueno, esta es la masa atómica aproximada porque en el cálculo lo estás trabajando con el número de masa. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú trabajas con el número de masa, como en este caso 63 y 75, lo que vas a obtener es la masa atómica aproximada. Aproximada. ¿Está bien? Listo. Ya está. Muy bien. Bueno, de eso se trata esta parte. Creo que quedó claro, ¿no, muchachos? Creo que quedó claro cómo se saca el promedio ponderado, etcétera. Vamos avanzando por aquí. Bueno, este problemita número 3 te lo dejo a ti para que lo puedas resolver. Y vamos a ver otro concepto que es bien interesante, que es el de peso fórmula. ¿Ya? Peso fórmula. ¿Qué es el peso fórmula? Bueno, vendría a ser la suma de los pesos atómicos o masas atómicas de todos los átomos que forman un compuesto. Por ejemplo, por ejemplo. A ver, escúchame, ¿ah? Mira. Eh, Te voy a dar algunos valores de pesos atómicos que tú tienes que recordar. Por ejemplo, el peso atómico o masa atómica, si quieres, del elemento carbono es de 12 UMA. El peso atómico del elemento hidrógeno es de 1 UMA.
El oxígeno tiene un peso atómico de 16 UMA. Memorice estos valores. Nitrógeno, 14 UMA. Podemos poner acá cloro, 35,5 UMA. Podemos poner acá hierro, 56 UMA. Y así podemos seguir, ¿no? Con los 118 elementos de la tabla periódica. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo, por ejemplo, por aquí esta sustancia? Mira, CO. CO. A ver, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tenemos acá, muchachos? ¿Un átomo o una molécula? ¿O una unidad fórmula? ¿Qué tenemos aquí? Átomo, molécula o unidad fórmula. ¿Qué tenemos aquí, jovencitos? Eso lo vimos al comienzo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Átomo, molécula o unidad fórmula. Muy bien, chicos, muy bien. Es una molécula, claro, es una molécula. ¿Ya? Es una molécula, ¿no? Es una molécula. ¿Por qué es una molécula? Porque es un compuesto que está formado por dos átomos no metálicos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcularle el peso fórmula. El peso fórmula. Pero como es un compuesto que es covalente, también podría llamarlo peso molecular. Esta M con una barrita y con una R en la parte de abajo se lee peso molecular. Peso molecular entonces del monóxido de carbono. ¿Cómo se calcula? Fácil, vas a sumar el peso atómico del carbono, que tú ya de memoria lo sabes, que es 12, con el peso atómico del oxígeno, que también tú de memoria sabes que es 16. ¿Esa suma cuánto te da? 28. ¿28 qué da? Human. 28. Ya está. ¿Entendido? Ya está. A ver, otro por acá. Mira, voy a poner acá esta sustancia, N2O5. La pregunta es, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Átomo, una molécula o una unidad fórmula? ¿Qué tenemos aquí? Átomo, molécula o unidad fórmula. Átomo, no, pues no todo esto no es un átomo. Todo esto no es un átomo. Ajá, perfecto, Darcy, muy bien, muy bien. Es una molécula, ¿no? Es una molécula. Perfecto, Rodrigo. Muy bien, así es, Yaret. Eso es. Muy bien, entonces vamos a calcularle el peso fórmula a este compuesto. Entonces, como hemos visto anteriormente, si mi compuesto es covalente, también le podría llamar peso molecular. Peso molecular. Peso molecular en este caso sería del N2O5. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a multiplicar el peso atómico del nitrógeno por 2. Sería 14, lo multiplicas por 2. Y le sumas el peso atómico del oxígeno, que es 16, por 5. 14 por 2 te da 28, 16 por 5 te da 80. Primero 80, ¿eso cuánto nos da? 108, ¿no? 108, ya está. Así es como se calcula el peso fórmula. Y cuando tenemos un compuesto covalente, a ese peso fórmula lo puedes llamar peso molecular o masa molecular, como quieras. Pero solamente cuando tu compuesto es covalente. A ver, ¿qué me dices de este compuesto? Ya, a ver, la pregunta es, ¿qué tenemos aquí? ¿Un átomo, una molécula o una unidad fórmula? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un átomo, una molécula o una unidad fórmula? Muy bien, Walter, muy bien, Darcy, correcto, correcto. Francis, tenemos aquí una unidad fórmula. ¿Sí? Muy bien, André, tenemos una unidad fórmula. Entonces vamos a calcular el peso fórmula de este compuesto iónico. Una pregunta, muchachos. ¿Yo puedo trabajar aquí el peso molecular? O sea, ¿puedo calcular el peso molecular de este óxido? ¿Será correcto decir peso molecular? La respuesta es no.
porque el peso molecular se aplica obviamente a las moléculas. Y este compuesto no forma moléculas, sino forma una unidad fórmula, porque es un compuesto iónico. Entonces, en este caso, yo no puedo calcular la masa molecular o peso molecular. Entonces, simplemente voy a multiplicar acá el peso atómico del hierro, que es 56 por 2, y le voy a sumar el peso atómico del oxígeno por 3. 112 más 48, todo me sale 160. Ya está. Entonces, muchachos, cuando yo tengo un compuesto que es iónico, como este óxido, no puedo calcular peso molecular. Pero cuando yo tengo un compuesto que es covalente, sí puedo calcularle su peso molecular. A ver aquí. ¿Qué me dicen de este compuesto? Fíjate, ¿eh? digamos, vamos a ver por acá. Ya. Sodio combinado con cloro. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Ya, ahora sí, rápido. Mire, estamos en el ejemplo número 5. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Perfecto, Darcy, una unidad fórmula. Entonces, ¿qué le calculamos, Darcy? ¿Qué le calculamos, Darcy? A ver, dime. ¿Qué le calculamos, Darcy? ¿Peso molecular o peso fórmula? Perfecto, peso fórmula. Muy bien. Muy bien, peso fórmula. Claro, como es un compuesto iónico, te podemos calcular únicamente su peso fórmula. A ver, en la tabla periódica, el peso atómico del sodio es 23. Y el peso atómico del cloro es 35.5. Estos valores jovencitos, ustedes ya lo tienen que recordar. Entonces la suma, ¿cuánto salió? 58,5 UMA. Ya está. Ya está. A ver, te presento por acá un caserito, ¿ya? Un caserito. H2O. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Ya no se equivoquen, ahora sí, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Molécula, perfecto, André. Muy bien, John. Es una molécula, correcto, Rodri. Perfecto, perfecto, Paloma. Es una molécula. Muy bien, Walter. Sí, pues, es una molécula. Entonces yo puedo calcular su peso fórmula y como es una molécula, también le puedo aplicar el peso molecular. Acá sí es correcto que podamos calcularle cualquiera de los dos. Es lo mismo. Sería 1 por 2 más 16. ¿Cuánto salió? 18 UMA. En adelante ya no vamos a perder tiempo haciendo todo esto. Pobre de ti que me digas 18 gramos. ¿Ah? Ya sabes. El peso fórmula del agua, ¿cuánto es? 18 UMA. Peso fórmula de la sal, 58.5 UMA. Peso fórmula del CO, 28 UMA. Y acá hay otro caserito, mira. CO2. CO2. Ya, tú me dices, rápido, no te demores, no te demores, no te demores. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Vamos, chicos, conéctense, vamos. ¿Qué tenemos aquí? Átomo, ya no, ¿no? Ya nadie va a decir que es un átomo. Perfecto, muy bien, es una molécula. Es una molécula. Si es una molécula, le podemos calcular su peso fórmula o también le podemos calcular su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? A ver, a 12 le sumo 16 por 2. Todo esto me sale 44. P4, yo puedo pensar otra cosa. Ponle las unidades, ¿ok? 44 1. Ya estamos. Ya estamos. Correcto, Francis. Perfectísimo. Bueno, entonces me parece que esta parte quedó clara, ¿no? Te quería hacer una observación. Mira, hay compuestos que tienen, por ejemplo, esta forma. Pero tú eres crack, tú eres crack. A ver, vamos a tomar acá. Algo easy primero. Hierro, OH3. Ya está. Ya, y me dice, ¿qué es? Bueno, obviamente no es átomo, pues, ¿no? Obviamente no es átomo, ya eso quedó descartado. Ya, la pregunta es, ¿qué es molécula o unidad fórmula? Molécula o unidad fórmula, concéntrate bien. Molécula o unidad fórmula. Muy bien, unidad fórmula, correcto, correcto. Entonces,
vamos a calcularle su peso fórmula. Como ya me di cuenta que es una unidad fórmula, no le puedo calcular su peso molecular. Muy bien, entonces acá colocamos. Mira, como puedes ver, acá hay un paréntesis. Y fuera de ese paréntesis hay un 3. Ese 3 va a afectar únicamente al hidrógeno y al oxígeno. No afecta al hierro. No afecta al hierro. Es como en álgebra. Es como en álgebra. ¿Ya? Una propiedad distributiva. O sea, el 3 no afecta al hierro, solamente al hidrógeno y al oxígeno. O sea que acá tendríamos peso atómico del hierro 56. Como hay solamente uno, lo dejo ahí. Más. ¿Quién sigue? Oxígeno. ¿Peso atómico del oxígeno? Ah, muy bien, André. 16. Pero no hay un oxígeno. Hay 3 oxígenos. Luego tenemos por acá hidrógeno por 3. 48 más 3 serían 51. 51 más 56, 107 UMA, ¿no? 107 UMA. No olviden las unidades. ¿Ah? No olviden las unidades. Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjate en lo siguiente. ¿Ah? Fíjate en lo siguiente. Tenemos por acá aluminio. Aluminio 2. Por acá le ponemos SO4, 3. ¡Ah, su profe! ¡Qué abusivo! No puedes, es que así viene, pues, ¿para qué te voy a engañar? Viene, ¿ya? Así viene, y tú tienes que estar preparado para esto. ¿Ya? A ver, rapidito, chicos, rapidito, lúzcanse, lúzcanse. ¿Qué tenemos acá? Unidad fórmula, André. André, ¿qué pasó, André? No, André, unidad fórmula. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué le calculamos? ¿Qué le calculamos? Ya en adelante únicamente te voy a preguntar qué le calculamos, ¿ya? Tú me vas a responder, peso molecular o peso fórmula, ¿ya? ¿Qué le calculamos, muchachos? ¿Qué le calculamos? Peso fórmula, muy bien. Le ponemos acá unas barritas. Ya está. Dato para ti, ¿ya? Dato para ti. El aluminio, mira, escúchame, ¿eh? El aluminio tiene un peso atómico de, ¿cuánto? 27, ¿no? 27 UMA, ¿ya? 27 UMA. Tibio, Imanol, casi, ¿eh? Casi. 27 nomás, ¿ya? 27. Ya, muy bien. A ver, meditas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? 27 por 2. Porque este 3 afecta únicamente al oxígeno y al azufre. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Le sumo. ¿Qué sumo? Ah, por si acaso también el azufre tiene una masa atómica de 32. ¿Ya? 32 suma. Ya, ahora sí, dime. ¿Qué hacemos? ¿32 por cuánto? ¿32 por cuánto? ¿32 por cuánto? ¿Por 3 o no? Claro, pues ese 3 afecta al azufre. Ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Oxígeno. ¿Qué coloco? 16, Rodrigo, 16. 16 por... No, no es por 3, ¿ah? Ah, muy bien, Darcy. Muy bien, 16 por 12. 16 por 12. Ya está. Bueno, acá nos da 54. Aquí nos da 96. Y aquí nos da ¿cuánto? 16 por 12, ¿cuánto sería, muchachos? 160 más 32, 192, ¿no? 192. ¿Cuánto suma todo? Ah, perfecto, 342. Ya está. Listo. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció? Y ahí hacemos uno un poquito más achorado todavía, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Ya, hacemos uno un poquito más achorado, ¿ya? Es que así viene, pues chicos, así viene. ¿Para qué te voy a poner eso nada más? ¿No? Eso no te va a venir algo así más o menos. Ya mira, escúchame. Ponemos acá cobre, SO4, 5H2O. Mira este puntito, ¿eh? A veces este puntito te manda el desvío, ¿no? Ya, no es a pensar que es multiplicación, ¿eh? ¿Ya? Sino es una forma de denotar. Mira, te adelanto algo. Este compuesto se llama sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre pentahidratado. O sea, es una sal hidratada, obviamente, ¿no? Es una sal hidratada. ¿Ya? Ese es el nombre. Ya, ahora te pregunto. ¿Qué le calculamos? ¿Peso molecular o peso fórmula? Mira, van a haber casos en los cuales tú no sepas, ¿no? Mira, profesor, de repente es... No estoy seguro, pues, profe. No estoy seguro. Mira, escúchame, cuando no estás seguro,
Ponle solamente peso fórmula y no pasa nada. Nada pasa. ¿Sabes por qué? Porque el peso fórmula tú se lo puedes aplicar a un compuesto covalente como también a un compuesto iónico. O sea, no hay ningún problema. En el caso que tú ya no das, pues no, ya fue, ya no sé, pues profe, no sé, ya fui ya. No te preocupes, ponle peso fórmula, no te compliques la vida. ¿Está bien? Pero ya en el caso del agua ya sería grave que no sepas, ¿no? Que es un compuesto molecular. Eso sí es pecado, pues, ¿no? Pecado. ¿No? O que el CO2 es molecular, no te pases. Pues, ¿no? O que el cloruro de sodio es iónico. Ya, eso es pena de muerte, pues no te pases, ¿ya? Pero acá sí, pues, ¿no? De repente tienes duda, ¿no? Entonces no te preocupes, ¿no? Le pones el peso de fórmula nada más, ¿ya? Peso fórmula. Ya, y por acá te voy a dar datitos, pues. Por ejemplo, el cobre tiene un peso atómico de 63,5. No redondees nada. Este 64. No, 63,5, tal cual. El azufre ya sabemos que 32, y ya tienes todo lo demás. A ver, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? A ver, como hay un cobre, podrías colocar acá 63,5 más. Acá hay azufre. Este es azufre. ¿Eh? Este es azufre. ¿Qué le ponemos? 32 más. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? Muy bien, Walter. 4. Oye, hay 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me dices 4? Mira, acá hay 4. ¿Y en el agua? 5. ¿Y en total? ¿Hay o no 9? Claro, pues. Entonces, ¿qué ponemos? 16 por 9. 16 por 9. Ya, ahora sí, no te equivoques con el hidrógeno. ¿El hidrógeno cuánto sería? Bueno, 1, simbólico. ¿Por cuánto? ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cómo que 2? ¿Cómo que 2? ¿Y el 5? El 5 multiplica. 16, ¿por qué 16? 17. No, no es así, 17. 10 nada más. 10 nada más, ¿ya? 5 por 2, 10. Listo. Bueno, esa sería cuestión de sumar todo esto, ¿no? Y ahí te sale la respuesta en 1. ¿Está? Ya, ok. Ok. Ya está. Salió, ¿no? Salió. Entonces, bueno, tienes acá diferentes casos en los cuales te podrían preguntar, ¿no? ¿Cómo trabajar el peso fórmula? ¿Sí quedó claro? Mira, solo para ti, solo para tus oídos. También podríamos decir acá lo siguiente, ¿ah? Este peso fórmula lo podrías expresar así, mira, ve, así. Bueno, ya sabemos, ¿no? 63,5 más 32 más, escúchame, 64, 16 por 4, más 5 por 18. ¿Por qué por 18? Porque 18 es el peso fórmula del agua. O sea, 5 por 18. También lo podríamos trabajar así. Entonces, ahí te dejo las dos formas en las cuales podemos trabajar el peso fórmula de este compuesto. Ok, gracias André, 249,5. Cortesía de André, ahí está, 249,5. Entonces, puedes trabajarlo de esta manera, pero van a haber problemas en los cuales, escúchame, ¿eh? Va a ser más conveniente que lo manejes de esta forma. ¿Sí? Pero lo dos es correcto, pues. De las dos maneras es correcto. ¿Estamos? Muy bien. A ver, rapidito, antes de pasar a otro punto. ¿Han entendido todos esta parte, muchachos? ¿Han entendido todos, todititos, esta parte? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Están contentos, ¿no? Están contentos. Perfecto. A ver, avancemos con el siguiente concepto, que es el mol, ¿no? ¿Qué es el mol? Jóvenes, el mol es una unidad que indica cantidad de sustancia. A ver, más o menos para que tengas una analogía. Si yo hablo de una decena, decena, ¿qué significa decena? ¿Qué significa decena? 10 unidades, muy bien, 10 unidades. ¿Y docena?
docena ¿qué es? Docena. Correcto, correcto, correcto. Y si te hablo una centena de estrellas, por ejemplo, 100 estrellas, ¿no? 100 estrellas. Un millar de, no sé, bueno, un millar de lapiceros, 1000. Y si te hablo de un mol, si te hablo de un mol, si te hablo de un mol, eso es 602.200 trillones de unidades. Obviamente, pues no es una cantidad tremenda, ¿no? Es una cantidad inimaginable. Entonces, utilizamos el término mol simplemente para poder, de alguna forma, facilitar, ¿no?, el manejo de esta cantidad, ¿no? Es mucho más sencillo decir un mol de átomos que decir 602.200 trillones de átomos, ¿o no? ¿No te parece? ¿Es o no más sencillo decir simplemente un mol de moléculas que decir 602.200 trillones de moléculas? Entonces, jovencitos, cuando nosotros leamos en un problema la palabra mol, hay que recordar ese numerito, ¿ya? Ese numerito. Ese 602.200 trillones se puede escribir en notación científica como 6, mira por acá, 6,022 por 10 a la 23. ¿Me entiendes? Eso es un mol. Eso es un mol. ¿Me entiendes? 602.200 trillones, ya, eso es 6,022 por 10 a la 23, notación científica. Ahora, para hacerlo todavía más sencillo, decimos simplemente Na. Na. Na o N sub 0. ¿Qué significa Na? Número de Avogadro. Perfecto, Jack. Perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué, Jack? ¿Sabes qué? En algunos problemas, mi estimado Jack, ese 6,022 por 10 a la 23 simplemente lo redondean como 6 por 10 a la 23 en los problemas. En los problemas. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, Imanol, el número de Avogadro fue dado en honor a Lorenzo Amadeo Avogadro, pero no fue descubierto por Avogadro, fue descubierto por un señor llamado Jacques Perrin, cuando hacía estudios con gases y ese tipo de experimentos. Uh-huh. Así es. O sea, que tiene un nombre que fue dado en honor a Avogadro. Lo que pasa es que Avogadro estableció una serie de hipótesis, de leyes, las cuales sirvieron como sustento a Perrin cuando él trabajaba con experimentos de gases. Sí, claro, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y también fue demostrado después. Eso es para los problemas, Jack. Eso ya es para los problemas. Eso ya es para los problemas. Le voy a explicar, ya les voy a explicar, pero les adelanto, ¿no? Les adelanto, porque el valor exacto, escúchame, el valor exacto es 6,022 por 10 a la 23. Ese es el valor exacto. Pero en los problemas, ¿no? Para no trabajar con decimales, a veces le ponen simplemente, pues, ¿no? 12 por 10 a la 24. Y ahí tú te das cuenta de que no han trabajado con el valor exacto, sino solamente con 6 por 10 a la 23. Eso lo vamos a discutir en los problemas, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto lo que necesito es que tengas bien claro este concepto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de un mol, nos estamos refiriendo, pues, ¿no?, a esta cantidad de unidades. ¿Quedó claro? ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Ya, en adelante vamos a referir, pues, ¿no?, a lo que es, por ejemplo, un mol de moléculas, o un mol de átomos, o un mol de unidad de fórmula. Por ejemplo, si yo tengo agua, voy a hablar de un mol de moléculas de agua. Si yo tengo sal, voy a referirme, ¿no?, a un mol de unidad de fórmula de sal. Si yo tengo, por ejemplo, hierro, el hierro es un elemento químico, entonces, ¿qué voy a decir? Un mol de átomos de hierro. Entonces, por eso era muy importante de que me entiendas inicialmente el concepto que les había explicado, o sea, la diferencia que hay entre átomo, molécula y unidad fórmula. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, supongamos que yo digo simplemente digo, un mol, un mol de carbono, un mol de carbono. Si yo digo un mol de carbono, ¿de qué estoy hablando, muchachos?
¿De qué estamos hablando? Profesor, estamos hablando de 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos, obviamente de carbono. ¿Pero por qué átomos, profe? Porque los átomos son las unidades estructurales del elemento carbono. O sea, lo que tú tengas acá depende de lo que tengas acá. Si yo tengo acá un elemento, acá voy a tener átomos. ¿Se dieron cuenta? Pero ¿qué pasaría si tengo, por ejemplo, por acá un mol, digamos, de monóxido de carbono? Entonces estamos hablando de 6, otra vez, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo por acá? ¿Átomos? No, ya no, ¿no? Ya no, ya no. Ya no son átomos. ¿Qué serán? ¿Qué serán, muchachos? Jóvenes, ya lo vimos. ¿Qué tenemos acá? Moléculas, muy bien, muy bien. Grande ahí, eso, pues, moléculas. Obviamente moléculas de monóxido de carbono. Y si yo pusiera por acá, a ver, un mol de cloruro de sodio, ¿qué encontramos en un mol de cloruro de sodio? Otra vez encontramos esta cantidad, pero como somos medio flojos, acá le podemos poner Na o N sub 0, pero para que no confundas con el sodio, le ponemos 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Qué le ponemos acá? ¿Moléculas? ¿Qué le ponemos aquí? ¿Moléculas otra vez? Cuidado, cuidado, no te equivoques. Ajá, eso es. Unidad de fórmula. Unidad de fórmula de cloruro de sodio. Qué bonito. Ahí está. Qué bonito. Y ya yo creo que con esto ya quedó claro, ¿no? Con esto sí creo que quedó clara la diferencia que hay entre un átomo, una molécula y una unidad fórmula. Entonces en adelante simplemente voy a poner un mol de carbono. Ya no voy a decir un mol de átomos de carbono o un mol de monóxido de carbono o un mol de cloruro de sodio. No, ya no, ya. Simplemente le pongo así nada más. Y ustedes tienen que entender esa parte. Muy bien, sigamos, sigamos. Luego vamos a ver por acá otro concepto importantísimo, importantísimo, jovencitos. ¿Qué cosa es la masa molar de una sustancia? ¿Qué es la masa molar de una sustancia? A ver, cuando hablamos de masa molar, nos estamos refiriendo a la masa que tiene un mol de sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, nos podemos estar refiriendo a un elemento o a una molécula o a una unidad fórmula. Mira, por ejemplo, hablemos del elemento carbono otra vez, ¿ya? Sabemos que el peso atómico del elemento carbono, ¿cuánto es? ¿Cuál es el peso atómico del elemento carbono? 12, pero ¿en qué unidades? Muy importante las unidades, ¿eh? Ajá, eso, muy bien, Rodri, eso es, 12 UMA, ya está, 12 UMA. Ahora, ¿y cuál será entonces la masa de un mol de carbono? O sea, un mol de átomos de carbono. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de un mol de átomos? O sea, imagínate que puedas contar 602.200 trillones de átomos de carbono. Imagínate nada más que lo puedas hacer. Uno, dos, tres átomos, cuatro átomos, 602.200 trillones de átomos de carbono. Ya, imagínate que ya los has contado y los pones en una balanza. ¿Sabes tú cuánto te va a marcar esa balanza? ¿Sabes tú cuál es la masa de 602.200 trillones? 5 horas. Ah, hablando de tiempo, se calcula que toda una vida no te alcanza para contar esa cantidad. Es un dato que te doy, Jack. ¿Sabes cuánto pesa esa cantidad de átomos? Simplemente 12 gramos. ¿Eso qué significa? Significa que la masa de un mol de átomo de carbono es numéricamente igual a su peso atómico, pero expresado en gramos. Entonces decimos acá, ah, ya, entonces la masa, mira,
la masa de un mol, o sea, la masa molar del carbono es 12 gramos por cada mol. Esto es masa molar. Esto último que he colocado aquí se llama masa molar. ¿Qué te parece? Practicamos acá con otro elemento, ¿ya? A ver, yo sé que ustedes tienen buena memoria. Ya, mira acá arriba lo voy a poner. ¿Cuál es el peso atómico del hierro? Rápido, muchachos. Vamos, muchachos, ustedes son unia. Somos unia, nada que eso. Somos unia, eso es. 56. Pero las unidades, pues hijo, las unidades. Ah, muy bien, 56 UMA, perfecto. Te pregunto, ¿cuál será la masa de un mol de átomos de hierro? Profe, no hice un mol de átomos de hierro, pero se sobreentiende, pues. Ya, a ver, ¿cuánto? La masa de un mol de átomos de hierro. Rodrigo, perfecto. Perfecto. 56 gramos. ¿Y cuál es la masa molar del hierro? Por ahí me dieron la respuesta anteriormente. ¿No? Ajá, perfecto, André. Perfecto. 56 gramos por cada mol. Entonces, mira la diferencia. Una cosa es peso atómico, otra cosa es masa molar. Una cosa es peso atómico, otra cosa es masa molar. ¿Quedó claro? Muy bien, Yuli, muy bien, Imanol. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya está, listo. Listo, ya está, ya está. A ver, ahora por acá. Tengo por acá dióxido de carbono. Caserito, ¿no? Uno de los caseritos. Y yo sé que su peso fórmula, o su masa molecular, si quieres, ¿es de cuánto? ¿Eh? ¿Cuál es el peso fórmula del dióxido de carbono? Unidades, jóvenes, muy bien, Rodri, muy bien, 44 UMA. 44 UMA, ya está. Eso quiere decir entonces que un mol de moléculas de dióxido de carbono, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol? Perfecto, André, 44 gramos. Gramos. ¿Y cuál es entonces la masa molar del dióxido de carbono? ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Perfecto, André. La misma cantidad, solamente que cambian las unidades, 44 gramos por cada mol. Listo. Tan sencillo como eso. Bien. Y sigamos por acá, uno más, ¿ya? A ver, uno más. Calculé, ¿cuál es el peso fórmula del óxido ferroso? Vamos, vamos muchachos, vamos. ¿Cuál es el peso fórmula del óxido ferroso? Óxido ferroso, no es óxido férrico, es óxido ferroso. ¿Cuánto? 56 más 16, perfecto, sería 72 UMA, muy bien. Eso quiere decir entonces que ¿un mol de qué? ¿Ah? ¿Un mol de qué? Por ti que me digas moléculas, ¿ah? Pobre de ti que me digas moléculas. ¿Un mol de qué? Unidad de fórmula, ¿sí o no? Claro, un mol de unidad de fórmula de óxido ferroso tienen una masa de 72 gramos. Ya, eso quiere decir entonces que la masa molar del óxido ferroso, ¿será cuánto, jovencitos? ¿Será cuánto? Eso es, 72 gramos por cada mol. Ya está. Listo. Eso es masa molar, jovencitos. Eso es masa molar. Y me parece que este concepto también les quedó claro, ¿no? Sigamos entonces por aquí ahora con lo que es la interpretación de una fórmula, me parece. Ah, no, los cálculos químicos, ¿no? Los cálculos químicos. Mira, en esta parte únicamente vamos a hacer una especie de un resumen de lo que hemos visto. Por ejemplo, concéntrate acá, mira. Cuando yo tengo un mol de átomos de sodio, la masa de un mol de átomos de sodio, ¿cuánto es? 23 gramos. ¿Por qué, profesor? Porque el peso atómico del sodio es 23 UMA. Y además de eso, en un mol de sodio vamos a encontrar que hay 6,022, por eso la 23, átomos de sodio. O sea, como te digo, lo que tenemos aquí es
bueno, esencialmente un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. Lo mismo podemos aplicar, pues, ¿no? Para moléculas, ¿no? Para moléculas. Por ejemplo, cuando tenemos un mol de agua tiene una masa de 18 gramos, porque su peso fórmula es 18 gramos. Y además de eso, un mol de agua contiene esta cantidad de moléculas. O sea, nosotros ya lo sabemos. Lo mismo para un compuesto que sea iónico. Por ejemplo, un mol de cloruro de calcio tiene una masa de 111 gramos. Y un mol de cloruro de calcio contiene esta cantidad de unidad de fórmula. Unidad de fórmula porque este es un compuesto iónico. Entonces, como les digo, bueno, estas cantidades, estos conceptos ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver entonces ahora cómo interpretar una fórmula, ¿ya? Cómo interpretar una fórmula. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si se puede, no se puede. A ver aquí. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, la fórmula del agua? ¿No? La fórmula del agua. De la siguiente manera, mira. Cuando nosotros tenemos un mol de agua, a ver un segundito. Cuando nosotros tenemos un mol de agua, la fórmula del agua es H2O. Significa que hay 2 moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. O sea, hay 2 moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno. ¿Correcto? A ver, un segundito. Vamos a ver si se puede hacer esto. Un segundito, por favor. Voy a dejar de compartir esta parte. Y vamos a presentar acá. Ya, a ver, me confirma por favor si logran ver mi pantalla. Estoy compartiendo por acá una pizarra. Ojalá que no se ponga media lenta. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, chicos, se pone lento, me avisan ya y regresamos al PPT nada más. Ya, chicos, miren. Tenemos por acá lo siguiente. Uy, sí está lento, ¿verdad? Sí está lento, ya lo vi. Miren, tengo por acá esta formulita, ¿ya? Uy, no, ni hablar. Tengo por acá esta formulita, mira. Tengo, por ejemplo, monóxido de carbono, CO. Entonces, esto es básico, mira. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a analizar un mol. Un mol. Escúchame, vamos a analizar un mol. En este caso sería un mol de monóxido de carbono. Fíjate, así. Decimos, cuando yo tengo un mol de monóxido de carbono, este 1 significa que hay un mol de carbono. Y como acá también hay 1, uy, no, parece que no se puede. Vamos a ver otra vez. Carga. Ya, ahí está, ahí está. Ya, entonces, como le decía, ¿no? En un mol de monóxido de carbono vamos a encontrar un mol de carbono y también vamos a encontrar un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno. Un mol de elemento oxígeno. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué encontramos un mol de oxígeno y un mol de carbono? Mira tu fórmula. Mira tu fórmula, ¿no? Mira tu formulita. Profesor, pero ahí no sale uno. No sale uno, pero se sobreentiende, pues. ¿Ya? Se sobreentiende que acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, es muy importante hacer este análisis porque a partir, a partir de este análisis nosotros vamos a poder establecer lo siguiente. Te pregunto, ¿cuánto pesa un mol de oxígeno? ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno?
Se olvidaron. Perfecto, André. Un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos de oxígeno. Perfecto. ¿Y un mol de carbono qué masa tiene? Un mol de carbono qué masa tiene, jóvenes. Carbono, ¿ah? Carbono, carbono. ¿Qué pasó? Ajá, perfecto. Un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, obviamente, de carbono. Entonces, si yo sumo los 12 gramos de carbono con los 12 gramos de oxígeno, ¿no? Tengo aquí 28 gramos de monóxido de carbono. Entonces, eh, este, este análisis me permite encontrar estas equivalencias entre el compuesto monóxido de carbono y los elementos que lo constituyen, en este caso carbono y oxígeno. Y como puedes ver, lo que hemos obtenido es una relación tanto en mole como en masa. O sea, esta relación de acá es importantísima, muchachos. Es muy importante. Porque a ti te puede... mira, mira, una pregunta podría ser, ¿no? ¿Cuántos... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Cuántos gramos de carbono? ¿Cuántos gramos de carbono? Bueno, al parecer, no sé si sea el sistema, no sé si sea la computadora, no sé si sea la red. Vamos a ver. Ya, mira. ¿Cuántos gramos de carbono están contenidos? Mira, están contenidos, puede ser una pregunta, están contenidos, digamos, 4 moles de monóxido de carbono, ¿no? Te hacen esa pregunta. ¿Cuántos gramos de carbono están contenidos en 4 moles de monóxido de carbono? Uy, no, 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 no se puede. Ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a cerrar esto porque no está funcionando. Entonces, lo que voy a hacer aquí, PPT. Ya, entonces aquí. Ya, mira, vamos a trabajar acá, ¿ya? Parece que no se puede abrir otra aplicación. Ya, lo que habíamos hecho nosotros era lo siguiente, ¿no? Analizar un mol de monóxido de carbono. Sí, acá parece que está mejor. Un mol de monóxido de carbono, hemos visto que contiene un mol de carbono, un mol de oxígeno, un mol de oxígeno. Esa es la relación de moles, ¿no? Esta es la relación de masa. Un mol de oxígeno, gramos de carbono. La suma de ellos me da 28 gramos. Y está. Entonces, lo que nosotros vemos,
es que por cada mol de monóxido de carbono hay un mol de carbono, hay un mol de oxígeno. También tenemos 28 gramos de monóxido, 12 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno. La pregunta que te había planteado era la siguiente. ¿Cuántos gramos de carbono, ¿no? ¿Cuántos gramos de carbono están contenidos, digamos, en 4 moles de monóxido de carbono? 28 gramos. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que yo necesito es conocer la relación que hay entre los gramos de carbono. Mira, mira. Quiero conocer la relación que hay entre los gramos de carbono y los moles de monóxido. ¿Y dónde encuentro yo la relación entre los gramos de carbono y los moles de monóxido? Acá, acá. ¿Dónde hay gramos de carbono? Aquí. ¿Y dónde hay moles de monóxido? Acá. ¿Te dice cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, ¿qué es lo que necesito? Eso es lo que tengo que encontrar acá, en mi análisis. O sea, esto nadie me lo va a dar. El problema no me lo va a dar. Esto lo tengo que saber yo. Entonces, como necesito la relación monóxido y gramos de carbono. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantear una regla de tres. Una regla de tres. Digo, ¿cómo? El cómo sale de aquí, ¿ya? El cómo sale de aquí. Como un mol de monóxido, que está acá, contiene 12 gramos de carbono, que está acá. ¿Cuántos gramos de carbono están contenidos en? Voy a trabajar como una proporción. Otro trabajo, acá, ¿quién se cancela? A ver, vamos a ver. Aquí se cancela los moles de monóxido con los moles de monóxido, ¿no? X por 1, eso es X. Igual, este 4 pasa multiplicando, 4 por 12, 48. 48 gramos de carbono, respuesta. Y posibilidades de poder mejorar, ¿qué puedo hacer? A ver, acá cierro esto. Ya no puedo cerrar nada más. Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, más o menos se trata de lo siguiente, chicos. ¿Ya? O sea, a partir de una fórmula, yo voy a plantear relaciones que me permitan calcular la relación. ¿Estamos? Vamos a ver, vamos a abrir acá una nueva hojita. ¿Está bien? Ya. Y vamos a plantear acá lo siguiente. Muchachos. Miren, pregunta, ¿ya? Pregunta. Ya, vamos a decir acá. Eh, ¿Cuántos moles? Mira, ¿cuántos moles de N2O5 están contenidos? Están contenidos en 300 gramos de N2O5.
Na2O5. Ya está. Entonces, fíjate, ¿eh? ¿Cómo se trabajan este tipo de problemas? Tienes que hacer un análisis de la sustancia. Entonces, este análisis tú lo haces en borrador, ¿no? Se te prende el foquito y dices, voy a trabajar un mol. Siempre, siempre trabaja un mol. En este caso de N2O5. Muy bien, ¿qué contiene un mol de N2O5? Nitrógeno. Este 5, ¿qué significa? Que hay 5 moles de oxígeno. ¿Está bien? Que hay 5 moles de oxígeno. Entonces, esta es la relación que hay en masa. En moles, perdón, en moles. Ahora en masa, ¿ya? Esta es la relación en moles, ahora en masa. ¿Cuál es la masa de un mol de oxígeno? ¿Cuál es la masa de un mol de oxígeno? Solamente un mol de oxígeno. ¿Cuánto sería? 16 gramos, ¿o no? 16 gramos. Pero tú tienes 5 moles. 16 por 5 sería entonces 80 gramos. Acá tenemos entonces 80 gramos de oxígeno. Lo mismo es acá. Cada mol de nitrógeno, ¿cuánto pesa o qué masa tiene? 14 gramos, 28 gramos de nitrógeno. Entonces, un mol de pentaóxido de nitrógeno, ¿qué masa tendrá? 108 gramos de N2O5. Entonces, como te repito, esta parte de aquí sale del análisis que tú conoces por definición. ¿Está bien? Esto tú lo tienes que saber hacer. Ahora, vamos a leer el problema para saber qué es lo que necesitamos. N2O5, acá está, mira. Acá es N2O5, acá. Aquí está el gramo de N2O5. O sea, yo voy a plantear una regla de 3 diciendo que como cada mol tiene una masa de 108 gramos de N2O5, ¿no? Esto es lo que sale de mi análisis. Acá voy a colocar la incógnita y el dato del problema. La incógnita son las moles de N2O5, o sea, que acá viene mi X. Y mi dato son 300 gramos de N2O5. 300 gramos multiplicando, él pasa dividiendo y él pasa multiplicando. X entonces va a ser igual exactamente, a ver, fíjense bien, 308, eso nos va a dar 2,78, ¿no? 2,78. Listo. Entonces, de esa manera es como se trabaja esta parte de relaciones, ¿no? Relaciones y cálculos químicos. ¿Está claro? Sí, muchachos. ¿De acuerdo? Este análisis entre las moles y la masa que vamos a ver a continuación lo siguiente, muchachos. Sería repetitivo, ¿no? O sea, ya hemos visto. Bueno. Ya, mire. Bueno, aquí básicamente vamos a hacer el análisis, pero ya para una molécula, ya no para un mol. O sea, es diferente el análisis que yo hago para una molécula y para un mol. Cuando yo hablo de una molécula, vamos a referirnos a los átomos que lo forman. Ya no a las moles, sino a los átomos. Por ejemplo, en una molécula de 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno.
Cuando tenemos una unidad fórmula de sulfuro, vamos a encontrar que hay 2 átomos de hierro y 3 átomos de azufre. O sea, es diferente hacer el análisis para una molécula o para un mol. Cuando hablamos de un mol de toda esta sustancia, encontramos 3 moles de carbono y 8 moles de hidrógeno. Pero cuando hablamos de una molécula, lo que encontramos son átomos, ¿no? En este caso, 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Bueno, lo que tenemos a continuación vendría a ser, pues, ¿no? El estudio de lo que son la composición centesimal. ¿Qué cosa es la composición centesimal o composición porcentual? Bueno, es simplemente el porcentaje de cada uno de los elementos que forma un compuesto. Por ejemplo, me piden calcular la composición centesimal del óxido férrico. Bueno, para eso yo necesito saber cuál es la fórmula del óxido férrico. Entonces, observa, ¿no? Observa. Mira, vamos a trabajar así. El óxido férrico, el óxido férrico, tiene esta fórmula. Hierro 2, oxígeno 3. Ya está. Esta es la fórmula del óxido férrico. Y me están pidiendo averiguar cuál es el porcentaje de hierro y cuál es el porcentaje de oxígeno. Eso es lo que me están pidiendo calcular. A todo esto se conoce como composición centesimal. ¿Se entendió? O sea, calcular el porcentaje de hierro y el porcentaje de oxígeno es lo que me están pidiendo. Y eso es lo que se conoce como composición centesimal. Lo vamos a ver, pero después de
Muy bien, chicos. Bueno, continuando entonces con lo que vendría a ser la parte que respecta a la composición centesimal, habíamos indicado ya de que cuando a nosotros nos piden indicar la composición centesimal de un compuesto, bueno, simplemente se refieren a que debemos nosotros indicar cuál es el porcentaje de cada uno de los elementos que forman parte de un compuesto. Por ejemplo, en este caso, me piden calcular la composición centesimal del óxido férrico. Hierro 2, oxígeno 3. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el peso fórmula del óxido férrico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el peso fórmula del óxido férrico? Ya, a ver, entonces, mira, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos acá, así. Primero voy a calcular el peso fórmula del óxido férrico. Hierro 2, oxígeno 3. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? Sería 2 que multiplica a 56, esto es lo que le corresponde al hierro, más, ¿cuánto sería? 3 que multiplica a 16. Entonces, ¿todo esto cuánto nos sale? Acá serían 112 y acá serían ¿cuánto? 48, ¿no? Acá serían 112 y acá serían 48. Entonces acá decimos, serían 160 UMA. ¿Está bien? 160 UMA. Entonces, como puedes ver, esta es la parte que le corresponde ¿a quién? Al hierro. Esta de acá es la parte que le corresponde al hierro. Esta de acá es la que le corresponde al oxígeno. Y esta de acá es lo que le corresponde al óxido férrico. Pero fíjate en un detalle, ¿eh? Te das cuenta que estos 160 UMA serían la suma total. Y cuando nosotros nos referimos a una cantidad total, estamos hablando del 100%. O sea, en términos de porcentaje, estos 160 UMA me representan a mí el 100%, de todo el compuesto. Entonces yo podría plantear acá una regla de 3. Mira, voy a plantear acá una regla de 3. Digo, si estos 160 UMA me representan el 100% del compuesto, la pregunta es, esta cantidad, o sea, 2 que multiplica a 56, ¿qué porcentaje de hierro me estará representando? Entonces, resolvemos aquí esta regla de 3, 70%. Ahora, para calcular el porcentaje de oxígeno, podrías de repente plantear de la siguiente manera, ¿no? Yo siento qué porcentaje de oxígeno me representa. Pero como puedes ver, en este compuesto únicamente hay hierro y oxígeno. Quiere decir entonces que el porcentaje de hierro más el porcentaje de oxígeno debe sumar 100%. Como el porcentaje de hierro es 70%, entonces el porcentaje de oxígeno, de acá deducimos que sería 30%. Ahí está. El porcentaje de oxígeno sería 30%. Por lo tanto, en la parte 4, decimos, ¿no? La composición centesimal es porcentaje de hierro, 70%, y porcentaje de oxígeno, 30%. Ya está. Así es. ¿Entendido? Entonces la clave está aquí, muchachos. En calcular primero la cantidad total, ¿no? Esa cantidad total, o sea, el peso fórmula me va a representar el 100%. Y para calcular el porcentaje de cada uno de los componentes vamos a tener en cuenta la parte que le corresponde a ese componente. Por ejemplo, para el hierro era 2 por 56. Para el oxígeno, 3 por 16. Bueno, esta pregunta ya te la dejo para que la puedas trabajar. Vamos a ver a continuación los tipos de fórmula. ¿Sí? Tipo de fórmula. Muchachos, tenemos dos tipos de fórmula, fórmula empírica y fórmula molecular.
Profe, ¿qué diferencia hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular? Bueno, a ver, muchachos, una fórmula empírica, vamos a ver si puede hacer esto, hasta aquí nomás. Ya, fíjate, ¿eh? Mira, una fórmula empírica, llamada también fórmula verdadera, nos indica la relación de átomos que hay en un compuesto, mientras que la fórmula molecular nos va a indicar la cantidad real de átomos que forman este compuesto. Por ejemplo, a ver, para hacerlo sencillo, mira, para hacerlo bien sencillo. Un compuesto es, por ejemplo, el benceno, ¿de acuerdo? El benceno. Entonces vamos a trabajar para el benceno. Para el benceno. El benceno es un compuesto que está formado, es una molécula que está formada por 6 átomos de carbono. Ahí está. Y estos carbonos están unidos a un átomo de hidrógeno cada uno de ellos. Así, hidrógeno por aquí, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y en el anillo vamos a encontrar enlaces dobles alternados. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Así. ¿Te das cuenta? Esta es una molécula del benceno. ¿De acuerdo? Esta es la molécula del benceno. Yo te pregunto, ¿cuántos átomos de carbono ves? ¿Cuántos átomos de carbono ves? ¿Cuántos? A ver, uno, dos. Muy bien, Francis, muy bien, ¿no? Hay 6 carbonos, ya. Entonces ponemos sí, carbono 6. Pero también hay hidrógeno, hijo, mira. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? Perfecto, también hay 6 hidrógenos. Entonces, como hay 6 carbonos y 6 hidrógenos, esta de acá es mi fórmula molecular. O sea, la fórmula molecular es aquella que te indica la cantidad real de átomos que forman un compuesto. ¿Entendido? 56. No, 56 ¿por qué? No entendí. En cambio, la fórmula empírica es la relación que hay entre los átomos de carbono y de hidrógeno. Por ejemplo, vemos que acá por cada 6 carbonos hay 6 hidrógenos, pero eso es lo mismo que decir por cada carbono hay un hidrógeno. ¿Me entiendes? En otras palabras, la fórmula empírica se obtiene al simplificar la fórmula molecular. O visto de otra manera, ¿no? Visto de otra manera, vemos que la fórmula molecular resulta siendo 6 veces la fórmula empírica. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, esta es la molécula del benceno, en la cual encontramos 6 carbonos, 6 hidrógenos, por lo tanto su fórmula molecular es C6H6. Si nosotros simplificamos, sacamos sexta, sexta, me queda 1, 1. Quiere decir que en la molécula del carbono, del benceno, por cada carbono hay un hidrógeno. O sea que su fórmula empírica es carbono 1, hidrógeno 1. Eso quiere decir entonces que la fórmula molecular es 6 veces la fórmula empírica, para el caso del benceno. ¿Entendido? Pero nosotros, de manera general, ¿ya? De manera general podemos decir lo siguiente, mira, en general. O sea, ya no hablando solamente del benceno. En general, la fórmula molecular va a ser un múltiplo entero de la fórmula empírica. Eso quiere decir que este valor de K, otro, etcétera, es un número entero. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula el valor de K? Bueno, el valor de K se calcula dividiendo. ¿Qué vas a dividir? Vas a dividir el peso fórmula. Es una división de peso fórmula. En el numerador colocas el peso fórmula de la fórmula molecular. Y en el denominador, el peso fórmula, pero de la fórmula empírica. Por ejemplo, a ver aquí. Observa, observa, mira. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que habíamos planteado, vemos que, mira, aquí vemos que el peso fórmula de la fórmula molecular, ¿cuál sería?